Antes los manuales de teología moral pues trataban de cosas, los temas clásicos serían como el suicidio, el asesinato, el homicidio, la pena de muerte. Pero obviamente hoy en día con tanto desarrollo tecnológico, pues igualmente la teología ha tenido que profundizar en sus reflexiones. Cuando hablamos de bioética, estamos hablando del estudio sistemático, o sea, ordenado, estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias, de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que esta conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Entonces, para que quede claro, cuando nosotros hablamos de bioética, de lo que estamos hablando. Entonces, todo el campo de la bioética cubre problemas relativos a lo que es la manipulación de la vida, tanto como también técnicas, terapias para tratar enfermedades, así como también temas, como lo mencionamos, del principio y del final de la vida. El principio de la vida, pues ahí está todas las técnicas de reproducción artificial y al final de la vida obviamente tenemos ahora la eutanasia, ¿no? Usualmente hablamos en 4 diferentes niveles, las diferentes corrientes de opinión que hay en la sociedad, las razones que fundamentan, que subyacen el debate social. También hay un nivel filosófico, principios epistemológicos, o sea, de dónde la epistemología es la rama del saber, de dónde viene el conocimiento, de dónde vienen estos fundamentos. Y también dentro de la bioética están las leyes, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las leyes de los diferentes gobiernos, tanto a nivel local de un país como a nivel internacional? También las Naciones Unidas, por ejemplo, se han declarado a favor de los derechos humanos, ¿verdad? Así que simplemente para tener en mente que cuando tratamos de bioética hay una conversación en varios diferentes niveles. Hablábamos, por ejemplo, de las diferentes corrientes filosóficas, bueno, en la sociedad, el debate social. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando desde el utilitarianismo hasta una postura fundamentalista de la sacralidad de la vida. ¿Qué piensan ustedes que diría una persona que tiene esta perspectiva fundamentalista sobre la sacralidad de la vida? ¿Qué cosas pensaría esa persona? Sí, hermano. Utilitarismo. Bueno, el utilitarianismo ya lo sabemos, ¿no? Es el ver a la persona de acuerdo a su utilidad, a lo que sirve, al provecho. El polo opuesto, ¿cuál sería? Con una perspectiva fundamentalista. Podría ser que no vive solamente en pura oración, puro todo sobre Dios y nada del mundo, por ejemplo, con todo el mundo. Sí, algo parecido. Hay personas, por ejemplo, y muchas veces cristianas, que tienen un punto fundamentalista de la sacralidad de la vida, del hecho de que no a las vacunas, no a tratamientos. Por ejemplo, son famosos creo que son los mormones, ¿no? O los testigos de Jehová son famosos, ¿no? No estoy enterado exactamente la razón, pero está dentro de este fundamentalismo. Entonces, las personas que rechazan entonces cualquier intervención, ¿verdad?
Y no nada más cristianos, hay otras religiones que igualmente tienen una perspectiva fundamentalista, no dejarlo a como estás, ¿verdad? Solamente a través de meditación o de oración en nuestro caso, o a través de pedirle a Dios, bueno. Pero son los dos polos, ¿no?, que vemos en la sociedad y muchas cosas en medio. Las personas, en el segundo punto, desde un humanismo secular hasta donde estamos nosotros, que es el personalismo cristiano, los documentos del Concilio Vaticano II, la perspectiva de Juan Pablo II, es algo que podemos denominar un personalismo cristiano. Por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué, perdón? ¿Puede ampliar el concepto de personalismo cristiano? Sí, la perspectiva de cuál es el pináculo de la creación. El hombre. Ahora, como lo tratamos en la otra clase, no significa que eso nos da rienda suelta a hacer lo que queramos, ¿no? No. Dios nos ha dado control de la creación para mantenerla, para cuidarla, para su buen uso, ¿verdad? Vamos a ver en un momento cómo dentro de este concepto mismo que estamos tratando entra el uso de la creación como manipulación, no en un contexto negativo. Muchas veces pensamos la palabra manipulación con un contexto negativo. No, manipular es simplemente el tocar con las manos, el arreglar con las manos. Entonces, dentro de este concepto entra eso, el poder manipular, el poder tratar con la naturaleza. Pero eso es el personalismo cristiano. La persona humana como lo más importante, el centro de la creación, el único ser que Dios creó por sí mismo, entonces centro de la creación, pero no significa que tiene poder para hacer todo, ¿verdad? Siempre su libertad que Dios nos ha dado, siempre pues de la mano de la ley de Dios, de los diferentes límites que tenemos. Eso es más que nada el personalismo cristiano. Un paradigma de principios contra un paradigma antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una vez más, principios. Aquí está la ley, aquí está lo que nos va a guiar, o vamos a ser guiados no solamente por ley, no solamente por estos principios, sino buscando el bien de la persona, ¿verdad? Eso es lo que significa tener un paradigma de principios contra un paradigma antropológico, ¿verdad? Porque muchas veces pues se escuda la gente de eso, esa es la ley, hay que seguirla. Bueno, no, más bien el bien de la persona para nosotros. Nosotros, ¿dónde estamos? Una vez más, estamos nosotros en una perspectiva, en un horizonte personalista, donde nosotros como católicos cristianos afirmamos y defendemos la sacralidad de la vida humana. Y lo entendemos como lo aprendimos en la clase pasada, una realidad no dualista, sino psicosomática, social, somos seres sociales. Y todo esto lo entendemos una vez más en el marco, en el esquema de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. O lo que su autor ahora en este otro libro maneja como la iconalidad divina, el haber sido creados a imagen y semejanza. Ahí es donde nosotros nos plantamos, ¿sí, hermano? No, eso del paradigma de los principios versus el paradigma antropológico, entiendo muy bien a qué se refiere y estoy de acuerdo con la posición de la Iglesia. Sin embargo, veo que pudiera ser una manera de razonamiento que pudieran utilizar los enemigos de la Iglesia para justificar sus posiciones. Por ejemplo, alguien pudiera decir que el paradigma antropológico es que con respecto contra la anticoncepción y quizás en favor del aborto, de que el hombre, no sé, por naturaleza es sexual, qué sé yo, y tomando en cuenta esa realidad, bueno, debería permitir que utilicen los anticonceptivos porque es una realidad que la gente va a tener sexo como quiere, vamos a decirlo así. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, sí, pero por eso también buscamos y también usamos principios antropológicos, principios filosóficos. Estamos de acuerdo con filósofos seculares en hablar de la dignidad del hombre, eso nadie lo niega,
Nadie niega que principios sobre los derechos humanos, la dignidad del hombre. Obviamente, para nosotros, debajo de eso está la creencia en Dios. Pero en el discurso podemos hablar bajo eso, bajo esa misma bandera. No permitimos el uso de anticonceptivos porque va en contra de la unión natural entre hombre y mujer. No permitimos el desecho de embriones porque va en contra de la dignidad humana ya existente. ¿Me explico? Entonces ahí podemos hablar en ese nivel y no hemos hablado de Dios necesariamente. Para nosotros obviamente todo está fundamentado en lo que acabo de decirles. Pero nuestra antropología nos da ese lenguaje, nuestra filosofía cristiana, nuestro personalismo, todo eso nos da ese lenguaje para poder comunicar, argumentar con personas que no creen en Dios necesariamente. Se puede argumentar lo que vamos a argumentar nosotros aún sin creer en Dios. Y mucha gente lo hace. Hay gente que está de acuerdo con nosotros y son ateos, porque parten de ese mismo principio de la dignidad del ser humano. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí hay medios, sí hay vehículos, sí hay lugar de encuentro para nosotros argumentar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Pasando a hablar entonces de unos principios en la bioética moderna. El día de hoy tenemos una bioética, como lo mencionábamos, laica, ¿verdad? Donde pues no se puede hablar de Dios. Hay dos versiones. Una versión que es utilitarista, que ya mencionamos eso. Para muchos de ellos, la vida humana no tiene valor en sí misma, sino simplemente es el balance de costos y beneficios. Y eso lo vemos muchas veces ya pues, en las decisiones que se hacen en hospitales. No son basadas necesariamente en la dignidad de la persona, en el bienestar de la persona, sino qué tanto le va a costar al hospital ese tratamiento. Viéndolo, sí, bueno, comparado, no nos va a dejar servir a otra gente, etc. Pero igualmente, se hace a un lado el valor, la dignidad de esta persona. Eso es una perspectiva utilitarista. Y neocontractualista, esa versión fundamenta su pensamiento, su ética, de acuerdo a un cierto contrato imaginario, ¿no? O no tanto. Si el paciente está vamos a poner un ejemplo. Hoy en día vemos mucho eso. Si esta persona dice que es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, bueno, pues nosotros le hacemos caso. Y si el paciente está de acuerdo, nosotros lo cambiamos. Le cambiamos todos sus aparatos para que se vuelva un hombre ahora con aparatos reproductivos de mujer. ¿Me explico eso de un acuerdo? Si tú te quieres ir a tatuar la cara completamente, bueno, ahí te la tatuamos, ¿verdad? Si te quieres poner, ¿se han visto los que se deforman su cuerpo para ponerse lengua de víbora o para ponerse cuernos? Claro, lo que ustedes quieran. Mientras el paciente esté de acuerdo, nosotros lo hacemos. Eso es esa perspectiva neocontractualista. Y ahí están los principios bioéticos en la gráfica que vamos a ver. La beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Vamos a tratar de todo eso. Autonomía, beneficencia, que también es no maleficencia, y el principio de justicia. Son tres principios básicos que vamos a estar tratando en este tema de la bioética. El primero, autonomía. ¿De qué estamos hablando?
respeto a la persona, se debe respetar. Un consentimiento informado, ¿qué quiere decir? Que se le debe de dar a la persona, al paciente, toda la información debida para poder tomar una decisión si va a consentir a un tratamiento o a una experimentación. ¿Han estado ustedes en situaciones tales donde se les van a hacer un procedimiento o algo y se les da todo tipo de información o se les dice, ¿tienen preguntas? ¿Han estado en ese tipo de situaciones? A mí me hicieron una operación hace como, ya mucho tiempo, hace como 8 años más o menos, para remover pólipos nasales. Y dentro de esto me dijeron, tenemos una nueva tipo de anestesia que queremos tratar, si estás de acuerdo, bla, bla, bla. Y pues más o menos me informaron. Después pensé yo, debería de haberme informado mejor, porque en el momento me dijeron, dije, ok, está bien. Pero después de la operación yo me sentí tan mal de esa anestesia, me sentía como con un envenenamiento de anestesia, que me duró más de lo que usualmente dura, que dije yo, bueno, me hubiera informado mejor, pero me cayeron ahí en ese momento y dijeron, está bien. Pero es muy necesario el promover que la gente se informe bien. Debe ser un consentimiento informado. Porque así ya tenemos la información. Sí. Adelante. Ayer me hubiese gustado estar en esta clase de ayer. Porque ayer fui al hospital y una de las pacientes me dice que el doctor le había dicho que ya se iba a morir pronto, tenía cirrosis hepática, tenía problemas de corazón. Y me dijo que quería morir en paz. Al principio no le entendí como que quería que le hicieran eutanasia. Y empecé a hablar. Pero ella me aclaró y me dijo, yo quiero morir de forma natural, sin dolor. Y se refería a ella, por ejemplo, que no la resucitaran si se presentara el caso, ¿no? Al final yo lo que le dije, mira, déjalo todo en manos de Dios, o sea, no, si los doctores te tienen que resucitar porque te llegas, que lo hagan y todo eso te salva la vida, pero tú no digas de antemano. Ahora sí le expliqué que si la persona, que es mi entendimiento, no, por eso porque mi entendimiento es que cuando la persona, por ejemplo, está viviendo por aparatos, por ejemplo, le pueden quitar el PROAC y eso no es pecado porque estaba viviendo en forma extraordinaria, ¿no? Exacto. Pero ese no es tu caso, o sea, tú estás hablando de privar al médico de hacer algo que sea necesario para salvarte, ¿no? Sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso porque una cosa es cuando ya estás enfermo de una enfermedad terminal, así como lo que tú describes. Y otra cosa es que de entrada estás tú yendo a tratarte para algo casi no mayor que un resfriado y digas, ok, no, yo firmo ya mi DNR, do not resuscitate. Eso es peligroso porque te caes, te das un mal golpe y dejas de respirar y estando completamente, como quien dice, entero, sano, pero no, pues ya tú dijiste que no te resuciten, pues ahí de un mal golpe ya quedaste. Entonces hay que tener mucho cuidado y promover que estemos bien informados sobre eso. Algo que tú mencionaste, muerte sin dolor, no sé si fue lo que dijo ella o no, porque muchas veces pues lo uno no va con lo otro. Lo que supongo que ella quería decir es, ella quería una muerte natural. O sea, sin intervenciones, sin inyecciones, pero usualmente, ¿qué significa eso? Pues que los dolores que vengan, pues van a venir. Pero bueno, como tú lo dijiste, la decisión de la persona, la iglesia no obliga a usar métodos extraordinarios para mantenernos en vida. Y mucha gente elige eso y eso no está mal. No se tiene uno que estar conectado para siempre y nada de eso. Pero vamos a hablar de esas cosas, ¿ok?
pero es importante ya empezar en esas reflexiones. Sí, ahí atrás. Que ahorita me vino a la mente cuando dice algo sin dolor. Hay muchas mujeres que hoy en día piden una vacuna para no tener dolores cuando tienen a sus hijos. Ajá. ¿Esto es algo bueno? Bueno, no. Yo sé que es bueno no tener dolor. Sí, no, yo digo eso porque recordemos cuando Dios le dice a Eva, tendrás a tus hijos el dolor de... Bueno, primero que nada no es una vacuna, ¿verdad? Es una inyección. Hay que tener claro los términos. No es una vacuna, es una vacuna y usualmente se le denomina epidural, ¿verdad? Créeme que por más drogas que pongas, siempre va a haber dolores. Lo que está haciendo es una mitigación de los dolores. No está eliminando, créemelo, que ninguna mujer que pase por eso te va a decir que fue un paseo en el parque. No, simplemente está mitigando los dolores. Uno de los principios que vamos a usar y que podemos usar en este contexto es poner en la balanza. Ya no digo yo no usaría eso de Génesis como tienes que tener dolor. Los va a tener, pero usualmente la balanza es entre los beneficios y los riesgos. Ahí es donde se debe de informar a la mujer, principalmente la paciente. Estos son los riesgos que conlleva usar esta inyección y estos son los beneficios. Y ahí es donde estamos hablando del consentimiento informado, ¿verdad? Se le informa que de uno de tantos miles de casos puede ocurrir esto. Y bueno, si la balanza pesa más los beneficios, ya toma uno la decisión de sí usar la inyección. La mayoría de las personas lo hacen porque los riesgos son bajos y el beneficio de mitigar el dolor pues es bastante alto. Así que sí. Las hermanas presentes me podrían decir si es una experiencia más o menos así como la describo o es algo diferente. Se está quejando de Eva. Así es. Sí, no. Así que no, créeme que sea lo que sea, por cesárea, por lo que sea, hay dolor envuelto, ¿ok? Y el último punto, el evitar el paternalismo médico. ¿De qué estamos hablando? De que, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros te decimos lo que tienes que hacer. No, pues hay que, respetando la dignidad de la persona, se le da la información requerida completamente, sin ocultar nada, para que la persona haga la decisión. Entonces eso es parte de eso. Y también como paciente, créelo que también tiene uno, se le debe respetar el derecho a aceptar o rechazar el tratamiento que el médico le propone. Entonces eso es muy importante. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Estamos ahorita hablando del individuo. En un momento más adelante también vamos a hablar de la sociedad, porque ahorita estamos hablando del individuo, pero vamos a hablar también de un principio donde se toma en cuenta a la sociedad. Porque ¿qué pasa en el caso, vamos a decir, de un drogadicto? Que ya su drogadicción ya afecta a la sociedad. Hay que poner en la balanza entonces la autonomía del individuo también con la sociedad, porque ya su adicción ya está causando problemas para la sociedad. El costo del tratamiento, la violencia que quizás allá esté causando, el hecho de que por estar drogadicto no está trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tomen eso en cuenta. Ahorita estamos hablando del individuo, la autonomía del individuo. Hablamos también del principio de beneficencia. Bajo este principio,
consideramos la finalidad de la defensa de la vida. Y esto viene pues desde los primeros años de la ciencia médica. Se considera la salud, tanto física, y en los últimos siglos, cuando se hace ya el reconocimiento de ese aspecto psíquico, ya con la psicología, entonces la salud física, la salud mental de la persona, el alivio de los sufrimientos. Y aquí empezamos a ver cómo empiezan a tratarse y se empiezan a encontrar los diferentes principios. Porque, por ejemplo, bajo este principio de beneficencia, el código de ética médica obligarían a un médico a intervenir en casos de necesidad, aunque el paciente no pueda expresar consentimiento. Si un paciente se está muriendo, pero no está consciente, ¿qué dice el médico? Ah, no, pues no me pudo dar consentimiento, no lo puedo tratar. No, aquí entra este principio de beneficencia, que aunque no puedas obtener consentimiento, como estás tú mientras estás buscando el bien de la persona, la defensa de la vida, el médico va a intervenir, aunque no pueda obtener consentimiento. Y por último, el principio que les comentaba hace un momento, se le denomina el principio de justicia. Aquí es donde, como les comentaba, se toma en cuenta un tercer actor. Hablábamos inicialmente de dos actores, ¿verdad? El paciente y el doctor. Ahora estamos hablando de un tercer actor, la sociedad. Y ahí es donde entran esos casos. Uno de los casos, yo creo que más visibles donde viene esto es en enfermedades epidemiológicas. Por ejemplo, han oído en las noticias los casos, por ejemplo, del virus del ébola. Ahí entra un poco eso, porque es una enfermedad que ustedes saben es súper contagiosa, con una altísima tasa de mortalidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí se trata a la persona, se le aísla, se le tiene que tratar porque si no, va a dañar a la sociedad. Se le tiene que aislar, aunque quizás no sea lo mejor para la persona. ¿Por qué? Para proteger a la población en general. Entonces, se vuelve también otro principio muy importante en consideraciones. El ébola, el cáncer, el SIDA, cosas de esa índole siempre traen a la discusión este principio de justicia. Profesor, y este caso que hubo hace unos años de una pareja que tenía un niño hospitalizado y no querían dejar que ya el hospital lo desahució, no querían dejar que se lo llevaran a otro hospital para que lo trataran y un conflicto así. Sí, dices tú el que era en Inglaterra. Sí, en Inglaterra. Ese me parece que era un caso un tanto malo por el hecho de que estaban siguiendo leyes que prevenían esos traslados, que prevenían esas... era lo que estábamos hablando, ¿no? De no seguir el bien de la persona, sino seguir la ley. Ese aproximamiento que ellos estaban teniendo, neocontractualista. No, la ley dice, hasta aquí se acabó y no se puede hacer nada. Y los padres, no, nos están diciendo que allá en Italia, en el Vaticano, no sé quién más se ofreció, le pueden dar tratamiento. Entonces ahí se vio precisamente en juego
ese punto de vista donde no, aquí dice la ley esto y hasta ahí va a llegar. No, nosotros lo que manejamos y lo que defendemos como cristianos católicos es más bien el bien de la persona. Pero sí, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Dentro ahora de lo que son principios tradicionales, hablamos de los principios de la bioética. Ahora hay también que agregar a esto los principios tradicionales de la moral. Principio de doble efecto, principio de totalidad, principio de confidencialidad y tuciorismo. ¿Cuál es la doctrina del doble efecto? Bueno, es un tema clásico, pero de aplicación bastante frecuente. Se trata de cómo, al actuar, una misma acción produce dos o más efectos, uno malo y otro bueno. ¿Se debe actuar? ¿Se debe seguir ese curso de acción? Bueno, hay que ver, hay que poner en la balanza los efectos positivos y los efectos negativos. Bajo esta doctrina del doble efecto, nunca se puede desear directamente el efecto negativo. Caso típico es, por ejemplo, embarazos riesgosos. Vamos a decir, tiene la madre, tiene un tumor uterino, que si no se le interviene el tumor, la madre tiene una gran posibilidad de morir, casi asegurada. Pero al intervenirse el tumor, también lo más posible es que se termine destruyendo la vida que lleva en el vientre. Eso es un caso típico de la doctrina del doble efecto. El extirpar el tumor tiene el efecto de salvar a la madre, pero ese es el efecto positivo, y el efecto negativo sería el de potencialmente destruir la vida que lleva en el vientre. ¿Qué se requiere para hacer la decisión? Primero, y no se los anoté, pero anótenlo, para evaluar estos casos de doble efecto. Primero, que la acción en sí misma sea buena o al menos indiferente. En este ejemplo que les di, ¿aplica? Sí. El extirpar un tumor es bueno. O al menos indiferente, sí. Ese es el primer paso, la primera condición. La segunda condición, que el fin que se persigue sea obtener el efecto bueno. El fin que se persigue es obtener el efecto bueno. Y simplemente se está permitiendo el efecto malo. En este caso, una vez más, en la intervención, lo que se busca es sanar a la mujer, a la madre. Otra condición, una tercera condición, que el efecto primero e inmediato sea el bueno y no el malo. Que el efecto primero e inmediato que se ha de seguir sea el bueno y no el malo. ¿Por qué es importante esto? Porque si el efecto primero es el malo, ahí es otra cosa. Ahí ya estamos haciendo algo malo para tratar de traer un fin bueno. Y eso no está permitido. No se puede hacer un mal para que resulte un bien. Ese es un principio moral firme que no podemos dispensar. ¿Me explico? Y por último, En este caso, ajá. perdón, en este caso no hay ningún efecto
O sea, malo, ¿no? En el sentido de que uno es bueno y el otro malo, porque podría pensar también que salvar la vida del niño es bueno también, ¿no? El efecto malo es el riesgo que exista, la probabilidad que existe de afectar al bebé. Por último, una cuarta condición, que exista una causa proporcionalmente grave para actuar. Que exista una causa proporcionalmente grave para actuar. Una vez más, el ejemplo clásico que les di, sí, es una causa que es proporcionalmente grave. La muerte de la madre contra la posibilidad de muerte del niño. Pero aquí también entra en juego el consentimiento de la madre. Claro. Estas son las condiciones que propone la moral para hacer la decisión. Aquí no hemos hablado de la decisión, aquí no hemos hablado de cómo se debe de actuar. Aquí se le respeta a los actores su decisión, tomando en cuenta estos principios. Sí, ahí atrás, hermano. Solamente una pregunta o comentario. Yo he oído por ahí que en ese caso se requiere, la prioridad sería siempre salvar a la mamá que al bebé, en cuestiones teológicas, religiosas y demás. ¿Qué tan cierto es eso o depende de las circunstancias siempre para saber qué es lo mejor, la mamá o el bebé? Yo contestaría que no es requerido que la madre sacrifique su vida, pero tiene la opción de hacerlo. Una vez más, se le da toda la información al paciente, respetando su derecho a la decisión informada, respetando su dignidad como persona, proponiéndole estos principios, pero la iglesia contesta, no es requerido que la mujer dé su vida. Muchas lo hacen y es en realidad un sacrificio heroico, pero como tal, la iglesia no requiere sacrificios heroicos. Si lo hace, eso es lo que se llama un sacrificio heroico, pero no es un sacrificio. La iglesia no requiere de nosotros sacrificios heroicos. Ponlo en cualquier contexto. Se está quemando tu casa y el ir a salvar a alguien adentro pone en gran peligro tu vida. ¿Es requerido que tú entres? No es requerido. Si tú lo haces, por eso se le llama a esa persona héroe, pero no es requerido. ¿Algún otro comentario ahí atrás? Tal vez sería peor que quedara el niño huérfano de madre, que la mamá estuviera todavía vivo, que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, aprende a ser juntos a la muerte, ¿no? Es otra consideración a tomar. Claro, es otra consideración, sí. Pero lo que les digo yo aquí no entra, porque lo que yo les estoy dando son principios que son aplicables en general. Les escogí el ejemplo clásico, pero lo que les estoy dando yo, por eso no estoy hablando de los detalles, porque lo que les estoy dando yo son principios fundamentales que aplican en todo contexto universal. ¿Ok? ¿Me explico? Por eso no. ¿Y qué tal de esto? ¿Y qué tal del otro? Bueno, hablando de este escenario sí, pero hay que tener en cuenta los principios también, porque los principios son los que nos van a ayudar a guiarnos en todos los diferentes contextos. ¿Alguna otra pregunta sobre este caso tan interesante? Sobre esta doctrina del doble efecto. Hay muchos casos. El uso de ciertas medicinas para tratar condiciones que a la vez tienen efectos secundarios. Un ejemplo, en el caso de mujeres, por ejemplo, que tengan sus periodos menstruales muy dolorosos, hay medicamentos que se pueden prescribir, pero que tienen como efecto ¿qué?
que son, estas medicinas en sí son anticonceptivos también. Entonces, una vez más, entramos en la ecuación, en esta balanza. Y todos los diferentes casos, pues hay que evaluarlos de esa manera. Pero son muchísimos, son muchos. Así que es importante que sepan y que tengan bien firmes este principio del doble efecto para poder ayudar a la gente a hacer esas decisiones. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pero en todos los casos entra también, así en vigor, la aceptación, el principio de la iglesia que ya no quiere más sacrificio. En este caso de la medicina, por aliviar el dolor puede quedar estéril la mujer. Por eso se tiene que evaluar, ¿verdad? La iglesia, ¿por qué tomaría en cuenta? Bueno, una vez más, el efecto deseado, disminuir el dolor, es lo suficientemente grave como para permitir, no se está deseando, se está permitiendo el segundo efecto. Habría que verlo en cada caso. Cada caso en particular habría que evaluarlo. Sí, porque en general las inyecciones que hablamos hace rato, las epiduros, no causan esterilidad. Entonces, en ese caso no entra. No sé si tengas alguna inyección, alguna medicina en mente, pero las que hablamos hace rato no tienen ese efecto en realidad. Estaba pensando en la parte de... Sí. Muy bien. El siguiente principio, el principio de totalidad. Este parte del hecho de que los miembros de un organismo físico se reducen a ser partes del mismo. Por consiguiente, se pueden destruir miembros del organismo en servicio del organismo, siempre y cuando sea necesario para conservar el organismo en sí. ¿Algún ejemplo que tengan de este? Sí, la amígdala, la apéndice. Cualquier tipo de amputación, cualquier tipo de extracción de órganos, ¿verdad? Como dice usted, amígdalas pues ya pasan a segundo plano, no son casi nada importantes. El apéndice, pues por ahí dicen que a lo mejor todavía sirve para algo, pero casi inservible. Todas esas cosas. En el caso de lesiones, ¿verdad? Que queda lesionado por accidente, o incluso en el caso de diabetes, que afecta muchas veces, que da gangrena en los miembros, con tal de salvar a la persona, el principio de la totalidad dice, bueno, se puede sacrificar entonces un pedazo, un miembro, un órgano dentro del organismo. Casos más extremos, no sé si se acuerdan ustedes una película que había de un muchacho que andaba ahí de montañista y se le cae una roca o algo encima del brazo y queda ahí atrapado. Entonces, ¿qué tiene que hacer para salvarse? Se tiene que completamente él mismo, no me acuerdo con qué instrumento, poco a poco se cortó el brazo y de ahí pudo salir con vida. Un ejemplo extremo, pero ahí está el principio que lo ilustra, ¿verdad? Está bien, es permitido el sacrificar un miembro del organismo cuando se trata de salvar al organismo. No creo que este sea tan discutido, creo que este está bastante claro, ¿verdad? No sé si tengan algún otro ejemplo donde piensen si hay alguna discusión, porque ese creo que nos queda un poco más claro, ¿no? El principio de la confidencialidad. El paciente tiene derecho, ¿verdad?, a esa confidencialidad de su información.
Aquí en Estados Unidos tenemos precisamente leyes que protegen la confidencialidad del paciente. Yo trabajé en un hospital por un tiempo antes de entrar a trabajar en cosas del ministerio de la iglesia. Y se tiene esa ley que se llama HIPAA. No sé si la han escuchado. H-I-P-A-A. H-I-P-A-A. HIPAA. Y cuando uno lo entrenan para trabajar al hospital, le dejan bien claro, le dejan clarísimo. Cuando tú entras a la computadora y tú accedes al archivo de un paciente, tiene que ser por alguna razón. Tú no puedes entrar y a ver, déjame buscar aquí a mi primo, ¿verdad? No, eso es causa para que inmediatamente sales despedido. Entonces, únicamente con razón, con buena razón, teníamos nosotros el poder acceder a esos archivos. Entonces, sí, eso es parte de este principio, que el paciente tiene derecho a mantener su información privada. Este último principio, tuciorismo, este quizás no lo hayamos encontrado antes, así que lo vamos a explicar. Este principio afirma que en caso de duda se debe seguir la opción más segura. De ahí viene el nombre de este término latín tucior, lo más seguro entre dos posibilidades. Entonces, cuando hay duda de que si algo es obligatorio o no, según este principio debería hacerse, debería seguirse. Por el otro lado, si hay duda de si algo está permitido o no, uno debería no hacerlo. En otras palabras, este principio nos dice, cuando hay duda de algo, hacer lo más seguro. Seguir siempre la opción más segura. Y es un principio, como vamos a ver, que lo usa incluso la iglesia, lo menciona no tanto por nombre, pero San Juan Pablo II, cuando dice en las discusiones de bioética, en estas cosas que son tan importantes, si hay duda de que ya esté una persona humana ahí, debido a la gravedad del asunto, se debería asumir que ya existe una persona humana. En esas discusiones que vamos a entrar ahorita en un momento sobre si el embrión ya es persona, etcétera, etcétera, el Papa Juan Pablo II escribía así, siguiendo este principio. Cuando hay duda, dada la gravedad del asunto, aunque no haya certeza, se debería de asumir que hay ya una persona humana. Déjenles doy un ejemplo. No sé si lo vaya a clarificar o lo vaya a oscurecer más, pero vamos a tratarlo. ¿Alguien de ustedes son aficionados de irse de cacería? ¿Alguno de ustedes? Yo tampoco, pero lo podemos pretender. Vamos de cacería. Vamos a suponer toda la clase vamos de cacería. Y se tiene uno que despertar muy temprano. Está todavía oscuro. Hay niebla. Estamos ahí ya con la escopeta en mano. Y está tan oscuro y está con tanta neblina. Estamos cazando venados. Vemos movimiento. Y decimos, ¿fue eso venado o fue uno de los compañeros? Siguiendo este principio, ¿qué deberías de hacer tú? ¿Disparar o no disparar? Deberíamos no disparar. Deberíamos no disparar porque no estamos seguros si lo que vimos ahí que se movió fue uno de los compañeros o fue un venado. ¿Me explico? En estas discusiones de eso se trata. De que algunos dicen que ya es un ser humano, otros dicen que no. Bueno,
Nosotros decimos, si hay duda, debería de asumirse que sí está ahí presente un ser humano.